Buenas, buenas. Bienvenidos a mi tercer episodio de este hermoso y lindo proyecto que lancé hace poco, a la cual llamé Creativo Soul Club. Bienvenidos y bienvenidos a todos. Estoy muy agradecida a las personas que están escuchando mi podcast desde el primer capítulo. Muchísimas gracias por hacérmelo saber. Estoy muy contenta y feliz de compartir estos temas profundos. Primero que nada me presento, soy Romina Belli, pero puedes llamarme Roma. Estoy feliz de una vez más compartirles un tema que también para mí es una incitación a profundizarlo, a reflexionar. Primero que nada me gustaría compartirles que este podcast tiene el objetivo de compartir temas con respecto al rubro en donde me encuentro, que es diseño e ilustración, con un enfoque introspectivo a poder profundizar mucho más allá de estos temas, donde le permite y le invita a las personas a compartir su manera de pensar y el trasfondo de por qué hace lo que hace. Estoy muy feliz de seguir ese camino y por esa razón, para continuar en este lindo camino, el título de hoy es Lo más personal es lo más creativo. Primero quisiera contarles sobre este título que yo no lo creé y que fue inspirada en una cita de un discurso que lo dijo un director en el premio de los Óscares. Para lo que lo puedan conocer, es el director de Parasite, que se llama Bong Joon-ho, un director surcoreano que al momento de su discurso lo dijo en su idioma natal. Y quisiera dar aclaración que esto no es su frase totalmente de él. Se lo robó y también le dio los créditos en esa misma ceremonia, que se llama Martin Scorsese, un director estadounidense. Cuando escuché esta frase en plena pandemia, me impactó muchísimo porque me hizo recordar de las veces que cuando yo hacía proyectos contando mi propia historia, le ponía demasiado amor, le ponía cariño, le ponía tiempo, le dedicaba demasiada inversión de tiempo. Y tú, como creativo, tenías el deber de hacerlo lo más esencial posible a lo que tú querías compartir. Por esa razón, cuando lo llegué a analizar esa frase, yo dije, es cierto, las personas cada vez que comparten algo tan suyo, viniendo de su propia historia, es tan original porque nadie te puede igualar en cuanto a pensamientos y personalidad. Por esa razón no solo me quiero dirigir a la frase de lo más personal y lo más creativo, sino que detrás de eso es tan importante contar tu propia historia, porque absolutamente nadie se puede parecer a nosotros. Todos somos únicos en el mundo. Y esto fuera de hablar de que hay personas o un montón de personas que se pueden parecer similarmente a nuestra personalidad o nuestro físico o que tengan rasgos similares, sino que no hay una persona totalmente perfecta e igual a ti en otro lugar. Tú eres una persona con una perspectiva única en el mundo y que tienes una manera auténtica de contar tu propia historia. Por esa razón, ¿por qué es tan importante contar tu propia historia? De lo que tienes no lo va a tener otra persona, porque eres único en el mundo y absolutamente todos los que nos encontramos aquí son únicos. Tú tienes esa manera y perspectiva que tienes ante la vida y por esa razón nadie te va a entender un 100% y tú tampoco vas a comprender un 100% a una persona. Por eso abogo mucho a que las personas que tengan algo para expresar sea su propia historia, porque no hay más creativo que eso. Es muy hermoso de que cuentes tu historia a través de tus ojos, para que nosotros podamos interpretarlo a la manera que nos guste, de la belleza de tu arte. Me encantaría compartirles un par de anécdotas que me hizo como que reforzar esto de contar tu propia historia. Porque yo desde temprana edad, desde mi juventud, siempre he tenido muy arraigado este pensamiento de hacer lo que nazca de ti y no lo que todo el mundo hace. Esto es el típico de no seguir a las masas, pero tampoco quiero minimizar eso porque es una buena estrategia, sinceramente. En la era digital es muy importante a veces seguir ciertos patrones para poder viralizarte, más ese es mi objetivo. No, las personas que lo hacen me afectan, ¿no? Las personas que hagan lo que les haga feliz y los llene, está perfecto. Es normal que hay personas que les gusta colaborar en comunidad, así que eso también está lindo. Soy una persona más que usa las redes sociales, entonces estoy siguiendo también a las masas. Ahora le contaré las anécdotas que me hicieron reforzar más este lindo pensamiento de compartir tu propia historia.
La primera anécdota, si más lo recuerdo, fue como a los 17 años por ahí. Fue en la etapa en donde yo estaba trabajando para una familia, para una pareja de esposos. Recuerdo esa etapa muy linda, recuerdo haber aprendido mucho de ellos, lo agradezco y espero que si en algún momento uno de los dos me esté escuchando, se emocione por su mención. Lo que he aprendido de uno de ellos, que es José Aljovín, un saludo por si me llega a escuchar. En esa etapa estaba el auge de las redes sociales mucho más fuerte o más fuerte que nunca, en donde nosotros podíamos ver muchos creadores de contenido haciendo cosas geniales, presumiendo su estilo de vida, y por alguna razón yo me sentí fuertemente influenciada en querer también hacer mi vida interesante. Cuando yo comienzo a observar el estilo de vida de las personas con las que estaba trabajando, me sentí muy en casa, muy hogareño, me sentí muy lindo, y también ellos eran creadores de contenido, sobre todo Aljovín, sobre todo José. En una de las pláticas que tuvimos sobre tu vida cotidiana o sobre tu vida tal cual como es, ya es sumamente interesante, sin ponerle sazón o intentar presumir o aparentar algo. Me hizo pensar mucho en que la belleza está en lo extraordinario de lo simple de la vida, porque eso era lo que te llenaba al fin y al cabo. Recuerdo que ese mensaje me sirvió muchísimo para poder sobrepensar en qué cosas estaba haciendo en ese momento, en qué personas influenciarme, si me hacían sentir mal o bien, o incluso peor aún, el de querer compararme con la vida de los demás. Me hizo pensar en aceptar de lo lindo, de la simpleza de la vida en la que me encontraba en ese momento y en la que me encuentro ahora. Y eso es, la simpleza de tu vida ya es interesante. Las anécdotas que puedas contar o las que te pasaron y las compartes es interesante. Y eso me gustó mucho y fue de lo que aprendí de ellos, porque sentí que todo lo que estaba pasando a mi alrededor, ya sea en su casa de ellos o en mi propia casa, me hacía feliz un par de acontecimientos. Y eso yo lo valoraba y lo apreciaba. Eso me hizo crecer con un pensamiento de no seguir, entre comillas, a la masa. El de no olvidarte contar tu propia historia, contar tu propia esencia. Eso me parece muy importante, porque también empatizas con otras personas que pueden pensar similar a ti. Ahora, bueno, para continuar con la segunda anécdota, voy a hacer mención a una de mis mejores amigas, que es Alexandra. Hola, Ale. Nosotros tenemos un apodo, pero no sé si decirlo aquí. Pero bueno, continuemos. En ese momento recuerdo que yo estaba viviendo con ella, la había pasado muy genial, he aprendido un montón de cosas, también le he pasado mal, pero no tanto por la convivencia, sino ya por temas personales. Para darles un poco de contexto, Alexandra y yo somos de las personas que tocan temas muy profundos y cualquier tema que te puedas imaginar, sin juzgar a la otra persona, eso es lo cual hizo que nos volviéramos mejores amigos. Y en estas situaciones en donde hablábamos por hora y de temas profundos, hubo una en donde nos encontrábamos en mi habitación. Recuerdo que las dos estábamos sentadas en mi cama y al frente de nosotras tenía yo una pared de mis ilustraciones hechas a manos en acuarelas, y estaban mezcladas entre ilustraciones contando mi historia y otras de fanart. Recuerdo que apreciamos los colores, apreciamos los trazos, las texturas. Caí en cuenta que nos gustaba, o a mí me gustaba, las ilustraciones que eran netamente personales o que venían directamente de creación propia. Recuerdo que me paré y comencé a sacar las ilustraciones que eran con temática de fanart. Cuando saqué toda la fanart y reagrupé a todas las que habían salido de mí, desde mi historia, desde mis anécdotas o incluso fuera de que sea desde el enfoque de mis heridas o cosas positivas, fue algo que me gustó porque estaba contando mi propia vida o mis temas personales. Me hizo también identificar mucho de que era algo con lo que me conectaba mucho más, y desde ese momento dije, ¿sabes qué? Ya no me voy a enfocar tanto en los fanarts. Incluso el fanart, que no sé si lo hice este año, me parece que sí, fue el de la garza. La última película en Ghibli, porque Ghibli fue uno de los estudios de animación que más me impactó en la vida. Por alguna razón u otra tengo la necesidad de crear mi propio fanart, pero ahí todas las demás han sido netamente de mí.
Algo importante también comentar es que al momento de compartir tu propia historia estás contando algo sumamente personal de ti, lo cual hace que puedas simpatizar con otras personas, porque esto está mucho más asociado a lo emocional, porque esto te hace mucho más vulnerable y hace que otras personas se puedan identificar por lo que te ha pasado, porque tal vez lo haya pasado a estas personas. En este mundo estamos llenos de patrones en donde la mayoría de personas ha pasado por una cantidad de acontecimientos similares. Eso es algo grandioso y extraordinario de nosotros, porque eso no nos hace desconocidos ante otros. Y eso está genial, es algo que también lo he pensado y lo he reflexionado, y por eso me abarco mucho más de direccionarme de contar nuestra propia historia. Mi ilustración no ha sido el único medio para contar mi propia historia. He usado otras ramas, que es la escritura, videos o fotos, tanto ilustración digital o tradicional. Han sido mis medios para yo compartir mi manera de pensar, y esto les comparto porque si tú tienes un arte tan bello a la cual estás dedicando tiempo, energía, y es algo que realmente te llena, comparte tu propia historia, porque tu propia historia es muy interesante. Ya sea que no tenga que ver con tus anécdotas, sino con tus propios intereses, y le pongas algo de ti, o que puedas juntar tus intereses con la profundidad de tu manera de pensar. Son cosas que, fuera del objetivo de diferenciarte, contar tu propia historia, es ser fiel a ti. Y también veo que lo que más me conecta con otros artistas son su propia historia. Me puse en una posición más incómoda solamente con el fin de estar junto a mi perrita negrita. Saluda. Bueno, ahí le saludo con el estornudo. Algo que pensé dentro de contar es que le puedes dar la oportunidad de compartir tus orígenes, de dónde vienes, de dónde creciste, de qué país eres. Compartir por medio de tu arte, tus raíces. Me gustaría contar un poco de cómo yo más o menos lo hice, o sea, por medio de mi arte o grabándome videos. Primero la ilustración, en que yo comencé pues a contar por una serie de cómics mis historias, en cómo pensaba por lo que estaba pasando, mi estado mental. La otra manera en cómo pude expresar también mi manera de contar este tipo de cosas es que yo grababa videos y tomaba fotos, más que todo videitos, y los tengo compartidos en mi cuenta privada, donde yo subía videos de mi vida cotidiana. Un día podía grabar videos estando con mi sobrina. Ni siquiera en la mayoría de videos me parece que yo he puesto alguna manipulación para que sea mejor o peor. Si yo me grababa dibujando, si yo me grababa haciendo cosas, me grababa sonriendo, bailando, eso es algo que para mí era totalmente genuino. Recuerdo también que hace tiempo tenía mucho interés por grabar lo cotidiano a raíz de estas enseñanzas que tuve. Me encanta que si yo quiero compartir algo, se vea de lo más natural posible. Si tú eres una persona a la cual quiero que estés en mi video, no te voy a decir qué hacer o qué no hacer. Simplemente yo te veo existiendo y solamente te aprecio detrás de la cámara grabándote un poco de ti. Eso es algo que antes hacía un montón, ahora lo estoy volviendo a retomar, no con tanta fuerza como antes, pero sí, dar esos videos y luego verlos te dan demasiada nostalgia. Yo tengo un video de un viaje que hice a Tarapoto con mi familia. No sabes cómo me encanta y cómo le encanta a mi familia ver ese video de vez en cuando para poder y estar con mi sobrinita y verla tan chiquita y que ahora ya está grande me resulta muy conmovedor. Así que no temas en compartir tu propia historia. Muchísimas gracias por quedarte hasta aquí. Quiero contarte que en estos últimos días he estado compartiendo unos artículos o una newsletter. No sé cómo se llama porque recién estoy un poco nueva en esto. Bueno, escribiendo artículos no, sino en usar este término de newsletter. No sé si está bien pronunciado. Justo me animé a compartir estos artículos de mis podcasts para las personas que les gusta más leer que escuchar. Si es que yo tengo la oportunidad de llegar a personas que les gusta leer o escuchar,
pues ahí tienen las dos alternativas. En mi siguiente episodio me gustaría tocar un tema y creo que me voy a animar a preguntar en mis stories si hay algún tema en particular que le gustaría que hable a las personas que pues han estado interesadas en mi podcast. Espero tener suerte de que haya personas que sí se animen a compartirme temas que a otras personas no les es fácil compartir. Quiero comentarles que este episodio ha sido un poco complicadito de grabar y subirlo a tiempo, que son los viernes, porque he estado ordenándome, porque he venido de Huaraz a Lima y he estado un poquito full de chambita también y priorizando otras cosas. Así que espero en el siguiente episodio ya estar más tranquila de tiempo, hacerlo todo de manera correcta y estoy segura que así va a ser. Espero que estés muy bien, espero que te vaya muy bien en la vida, en el amor, en el trabajo. Y te mando un fuerte y cálido abrazo. Bye. Pónganme la musiquita de fondo, por favor.